Rodolfo, el tubito ese que tenés ahí, ¿qué es? Y esto se puede decir que es una especie de modelo para imaginarnos cómo son los nanotubos o algunos de los nanotubos que hacemos de óxidos. Cada color representa una de las esferitas o una de las nanopartículas que nosotros sintetizamos y que después, por algún procedimiento en particular, logramos que se vayan formando una pared de tal forma de que generen un tubo, o en otras ocasiones una especie de alambre, ¿no? Que no sea hueco. O también hemos hecho un desarrollo para hacer esferas, donde las paredes de la esfera están hechas por estas nanopartículas y son huecas. Así que jugamos también con eso, ¿no? De fabricar estos pequeños ladrillos nanométricos, de utilizarlos para fabricar diferentes estructuras geométricas y bueno, realmente hoy en día estamos tratando de estudiar mucho qué es lo que pasa en el contacto entre una esfera y otra. Eso es lo que se llama interfase. Y ahí está el secreto de, por ejemplo, cómo cambian las leyes físicas que hablábamos hace muy poquito tiempo, donde está, digamos, un comportamiento cuántico, porque los electrones, para pasar de una de las esferas a las otras, tienen que superar una barrera como una pared. Entonces, en nuestro mundo, ¿qué pasa? Agarramos una pelota de tenis, la tiramos contra una pared y siempre va a rebotar. Pero en el mundo de la cuántica, los electrones van a encontrar esa pared y algunos van a poder pasarla. Bueno, eso que se llama efecto túnel, digamos, es una cosa que estamos estudiando últimamente, que se conoce de hace muchos años, ¿no? Pero bueno, nosotros lo estamos estudiando ponemos, por ejemplo, como si fuera un tester, como el nanomanipulador, un par de puntas acá en los extremos, y entonces tenemos varias barreras que los electrones tienen que superar. Y entonces eso es re importante porque nosotros las tenemos cuantificadas, porque las contamos por el microscopio, cuántas paredes tienen que atravesar los electrones. Y así podemos, bueno, modelar, ver la física en forma muy concreta, y ahí está el secreto, por ejemplo, de cómo funcionan muchos sensores de gases, porque los gases que se absorben van a la superficie y eso hace que la pared a veces disminuye el espesor y pasen más electrones. O, por ejemplo, estos materiales donde el campo magnético hacía que su resistencia eléctrica baje. ¿Por qué? Porque esa barrera también, de alguna forma, disminuía su efecto, su impacto, y los electrones pueden pasar más fácil cuando se aplica un campo. Así que nuestras aplicaciones irían hacia ese sentido, ¿no? En tener materiales que puedan ser aplicados como sensores, detectores de diferentes gases, como pueden ser monóxido, amoníaco, alcoholes, o que reaccionen ante un campo eléctrico o un campo magnético y podamos hacer un dispositivo, un sensor que tenga algún tipo de aplicación, digamos, comercial. ¿Por qué Feynman es menos famoso que otros científicos? No sé si es menos famoso, es bastante conocido dentro de la física. De hecho, tiene unos libros para introductorios y que se utilizan en muchas facultades como en primer año, que son muy conocidos y excelentes libros, porque él lo que tenía también que era muy buen divulgador. O sea, él lograba bajar a tierra la física de una forma muy fácil, y yo creo que un poco el secreto está ahí, ¿no? Porque si uno logra explicar de una forma sencilla cómo son las leyes de la naturaleza, uno tiene un poquito más de interés y entonces quiere profundizar y entonces empieza a sentir, digamos, un poco de curiosidad y amor por la ciencia y ponerse a estudiar, digamos, ¿no? Vos empezaste con la química y después te dedicaste a la física. ¿Por qué ese paso? Y empecé con la química tal vez por una cuestión familiar, porque tengo un hermano mayor que es químico y un poco era mi modelo y yo quería ser como él, ¿no? Después, bueno, en la vida diaria fui viendo que me gustaban más las materias que estaban en la química más cercanas a la física. Y bueno, después se me dio la posibilidad de venir al Instituto Balseiro a hacer una tesis doctoral, con lo cual tuve que hacer algunas materias para equiparar mi título de químico a físico y posteriormente, bueno, hacer el trabajo de tesis doctoral para... ¿Y ya en el colegio sabías que ibas a ser científico? No. ¿Eras el mejor del grado? No, nunca. Nunca, pero no tenías dificultad en el aprendizaje. Y iba pasando.
Digamos que en el secundario, bueno, siempre me llevaba unas cuantas materias. ¿Y alguien veía en vos esto de ser un científico o es algo que surgió después ya de adulto? No, tal vez sí, digamos, tenía una personalidad un poco más introvertida, de observación, y probablemente sí, una característica que se puede dar para un científico. Pero bueno, como en todos los órdenes de la vida, y hoy en día la ciencia es una actividad masiva, tal vez no existe un perfil de científico, ¿no? Existen muchos perfiles, y eso es lo que hace la riqueza, digamos, de nuestro medio, porque bueno, hay gente que es muy brillante en alguna forma contando cosas, como Feynman, y llevándolo a una simpleza para, digamos, motivar a mucha gente. Hay otra gente que, bueno, es introvertida, tal vez en un trabajo cotidiano, día a día, está profundizando en un pequeño mundo, pero haciendo pequeños avances de la ciencia y del conocimiento. Y hay otros que son excelentes administradores, que también hacen falta. Entonces, bueno, saben, digamos, convencer a veces a las autoridades para conseguir dinero, que es esencial para que la ciencia se pueda mover. Y eso hace que, bueno, haya diferentes tipos de personalidades y científicos. Y que yo creo que es bueno que es así, ¿no? Así como hoy en día también prácticamente casi un porcentaje altísimo, no sé si llega al 50%, pero son mujeres. Eso también ha hecho, digamos, una riqueza bastante importante a lo que es la ciencia. Rodolfo Sánchez, nacido en 1960. Y 62, en Córdoba. En Carlos Paz. ¿Estudió química en dónde? En la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Químicas. Actualmente tiene 2 hijos. Tengo 2 hijos. ¿Qué se llaman? Milo e Iván. Y vive en San Carlos de Bariloche. Y vivo aquí. Gracias por dejarnos entrevistarlo en Los Científicos. Bueno, gracias a ustedes.